Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo H conformado por Diego Peña, José Rodríguez y mi persona Luis La Cruz. Nosotros le vamos a hablar de las economías con oferta limitada de mano de obra, el modelo de Lewis, el crecimiento antidesarrollo, el problema de las migraciones, el modelo Harris, crítica del crecimiento desequilibrado de Albert Hirschman, vigencia de la economía del desarrollo en los comienzos de los 90 por Paul Krugman y el modelo de Big Push. Eh, Vamos con las economías de oferta limitada de mano de obra. Una economía con oferta limitada de mano de obra es aquella en la que la cantidad de trabajadores disponibles es insuficiente para satisfacer la demanda de empleo en los sectores productivos. Esta situación puede estar influenciada por varios factores, incluyendo cambios demográficos, políticas migratorias, estructura educativa y de capacitación de la población. Eh, con respecto a los fundamentos, la demografía, esta está altamente relacionado con su estructura debido al envejecimiento de la población, baja tasa de natalidad y la migración de la mano de obra. Educación y capacitación. La falta de educación o la falta de habilidad de una fuerza laboral no capacitada influye en la oferta de trabajo limitada, aun habiendo un alto desempleo. Lo otro es la estructura del mercado laboral. Hay sectores específicos que pueden experimentar la escasez de trabajadores debido a falta de atractividad de ciertas profesiones, mientras que otras pueden presentar un exceso de mano de obra. Las políticas migratorias restrictivas. Al haber restricciones en la inmigración, se limita la entrada de trabajadores extranjeros, ¿no? Esto aumenta la escasez de los mismos. Vamos con las ventajas. El aumento del salario y mejores condiciones laborales. Esto se traduce en que la competencia por los trabajadores disponibles aumenta los niveles de salario y condiciones laborales para así retener la mano obrera calificada. Lo otro es la inversión en tecnología. Las empresas invierten en tecnologías de automatización y así compensan la escasez de trabajadores. La formación y capacitación. La inversión en educación y capacitación mejora la calidad de la mano de obra. Ahora, con respecto a las desventajas, son los costos laborales. Consiste en que hay un incremento en los costos debido al aumento de los salarios, pudiendo reducir la competitividad de la empresa. Lo otro es la inflación. Debido a los aumentos en los costos laborales, se puede traducir en una alza de precios de los bienes y servicios. Lo otro es la desigualdad. La escasez de la mano de obra beneficia a los trabajadores mejor capacitados. El crecimiento económico restringido o limitado, y es por la falta de mano de obra que limita la expansión y crecimiento de las empresas. Un ejemplo de esto es Japón y Alemania. Japón ha implementado medidas para mejorar su tecnología de automatización, ya que su oferta laboral es limitada debido al envejecimiento de su población y una baja tasa de natalidad. Por el lado de Alemania, ellos han recurrido a lo que es la inmigración para cubrir lo que es la escasez de trabajadores, y el Estado se encarga de proporcionar la educación y especialización en un oficio. Ahora vamos con el modelo de Lewis, Fay y Ryan. Bueno, este primeramente fue propuesto por Lewis en la década de los 50 y fue extendido por John Fay y Gustav Ranis en la década de los 60. El modelo postula que el desarrollo económico ocurre a través de la transferencia de la mano de obra excedente del sector agrícola al sector industrial. A medida que los trabajadores cambian de sector productivo, se vuelven más productivos, valga la redundancia, y ganan salarios más altos. Este aumento de la productividad y los salarios conduce a un aumento de la demanda agregada,
lo que estimula un mayor crecimiento económico. El modelo de Lewis para incorporar la posibilidad de dualismos en la economía, él destaca la existencia de países donde la población es cuantiosa respecto al capital y los recursos naturales, por lo que hay sectores en la economía, como el sector de subsistencia, donde la productividad marginal del trabajo es casi o totalmente nula, ¿no? Entonces, vamos con los supuestos del modelo. Eh, un país subdesarrollado con economía dual, ¿no? Esto significa que la economía está dividida en dos sectores, el capitalista o el sector industrial y un sector de subsistencia que es el sector agrario. Esta dualidad es característica de economías subdesarrolladas. En el sector capitalista, este utiliza tecnología moderna, contrata mano de obra asalariada y utiliza capital, ¿no? Hay una relación producto-capital. En el sector de subsistencia, el sector no utiliza capital, utiliza tecnología tradicional o arcaica y no utiliza mano de obra capitalizada o asalariada de cierto punto. Eh, ya que el salario en este sector está por debajo del nivel de subsistencia. Existe una oferta limitada de mano de obra, significa que un gran número de trabajadores están dispuestos de ser absorbidos o de cambiar de sector de productivo, es decir, del sector agrario al sector capitalista, sin que ello afecte los salarios en el sector de subsistencia. Eh, en el sector capitalista existe un salario de subsistencia o superior a este, y en el sector de subsistencia existe un promedio menor del salario de subsistencia. Es decir, el salario del sector capitalista está fijado por un nivel por encima del nivel de subsistencia, que es suficiente para atraer a los trabajadores del sector agrario al sector industrial. Esta economía no tiene relación con el sector exterior, es decir, que es una economía cerrada, lo que significa que consume todo lo que produce, permitiendo centrarse en la dinámica de la economía dual. La economía produce un solo bien, el mismo que consume e invierte, es decir, el sector industrial, al darse un incremento de capital año tras año, este invierte y aumenta el producto de la economía. Esto hace que se expanda la demanda de trabajo y siga absorbiendo más mano de obra del sector de subsistencia o el sector agrícola. Lewis ve el desarrollo o el modelo de desarrollo de Lewis, postula el desarrollo económico como un proceso de desarrollo capitalista y que se consigue creando medidas para que se expanda el sector capitalista y absorba el sector no capitalista. Un ejemplo de esto sería Inglaterra y Japón. Eh, Acá vamos a ver en los gráficos 7.3 y 7.4 que se aprecia la concepción del desarrollo al comparar un país subdesarrollado y un país desarrollado y otro subdesarrollado, disculpa. En la 7.3 se observa un nivel de salario de subsistencia y en el gráfico 7.4 se aprecia una curva de oferta de trabajo decreciente y que el salario se va ajustando con la oferta y la demanda de trabajo, ¿no? Acá se puede observar todo lo que es la curva de trabajo, eh, cómo se mantiene en el país subdesarrollado y cómo se presenta en el país desarrollado que ya es decreciente. Crecimiento antidesarrollo. El concepto de crecimiento antidesarrollo hace referencia a situaciones en las que el crecimiento económico medido tradicionalmente a través de indicadores como el PIB no se traduce en una mejora del bienestar general de la población. Es decir, aunque la economía de un país pueda estar creciendo, los beneficios de ese crecimiento no se distribuyen de manera equitativa.
lo que puede resultar en un empeoramiento de la calidad de vida de ciertas partes de la población, aumento de la desigualdad y deterioro ambiental. Esto puede ocurrir cuando tenemos una desigualdad creciente, donde los beneficios del crecimiento económico se concentran en una pequeña parte de la población o en una élite, mientras que la mayoría de la población no experimenta mejoras en sus condiciones de vida. El deterioro ambiental. El crecimiento económico se puede producir a expensas del medio ambiente, agotando recursos naturales y causando daños ecológicos que afectan la salud y el bienestar de la población a largo plazo. Déficit en servicios públicos. A pesar del crecimiento económico, no hay mejoras en estos casos significativas en los servicios públicos esenciales, tales como la salud, la educación y la infraestructura. Pérdida de capital social. El crecimiento económico puede provocar desplazamientos forzosos, migraciones masivas, desintegración de comunidades, afectando negativamente en las redes sociales y capital social. Esta problemática en cuanto a migraciones la tocaremos más adelante. Cabe destacar que el crecimiento y desarrollo pone en manifiesto la importancia de no solo enfocarse en el crecimiento económico bruto, sino también en cómo se distribuyen sus beneficios y en el impacto que tienen sobre la sociedad y el medio ambiente. Para evitar el crecimiento antidesarrollo es crucial implementar políticas que promuevan la equidad, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social, garantizando que el crecimiento económico conduzca a un verdadero desarrollo humano de manera equitativa. Entre, entre estos modelos de crecimiento eh, que promueven el subdesarrollo o crecimientos sin desarrollo, tenemos el modelo de desgoteo y polarización de Hirschman. El modelo de los efectos de desgoteo y de polarización describe cómo el crecimiento económico puede producirse de manera desigual y las implicaciones que esto tiene para el desarrollo general de una economía. Entonces, ¿qué es el efecto de desgoteo? Este concepto se refiere a la idea de que los beneficios del crecimiento económico que inicialmente se concentran en ciertas áreas o sectores eventualmente desgotearán hacia el resto de la economía. En teoría, la inversión y el crecimiento en sectores avanzados o regiones desarrolladas generarían empleo, aumentos salariales y demanda de productos y servicios, lo que beneficiaría directamente a las áreas y sectores menos desarrollados. Por ejemplo, la creación de una industria manufacturera en la región urbana puede generar empleo directamente en las fábricas y empleo indirecto en servicios como transporte, la alimentación y la vivienda, beneficios en la economía en general. Los efectos de la polarización, que es el punto del crecimiento sin desarrollo. Contrariamente a los efectos del desgoteo, los efectos de polarización se refieren a la concentración de beneficios económicos en determinadas áreas o grupos, lo que exacerba las desigualdades existentes. Schiffman argumenta que en las primeras etapas del crecimiento económico es más probable que se produzcan estos efectos de polarización, donde el capital y los recursos se concentran en regiones o sectores específicos, dejando atrás a otras partes de la economía. Este efecto puede crear tensiones sociales y económicas, ya que las áreas o grupos no se benefician del crecimiento, pueden estas experimentar mayor pobreza, mayor desempleo y mayor marginalización. Un ejemplo donde el crecimiento económico se concentra en la capital o en las grandes ciudades son las regiones rurales pueden quedarse rezagadas, aumentando la desigualdad regional y las tensiones migratorias hacia las ciudades. Em, ¿Esto qué implicaciones tiene en el crecimiento antidesarrollo? Bueno, desigualdad y tensión social. Si los beneficios del crecimiento económico se concentran de manera desproporcionada, puede resultar en un aumento de la desigualdad y la creación de tensiones sociales. Esto es especialmente problemático en economías en desarrollo, donde las disparidades económicas ya de por sí son significativas.
Las tensiones sociales pueden manifestarse en forma de conflictos, migraciones internas descontroladas, descontento político, todos los cuales pueden obstaculizar el desarrollo sostenible y equilibrado. Necesidades políticas redistributivas. Hirschman subrayó la importancia de las políticas públicas que puedan mitigar estos efectos de la polarización. Esto incluye inversión en infraestructura, educación y salud en las regiones menos desarrolladas, así como políticas fiscales y de redistribución de los ingresos, que aseguren una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento. Sin políticas adecuadas, el crecimiento económico puede llevar a un desarrollo desequilibrado donde solo una parte de la población experimenta mejoras en sus condiciones de vida, mientras que el resto permanece en la pobreza o sufre empeoramientos relativos. Otra problemática que deriva de esto, de la polarización, es la sostenibilidad del desarrollo o la no sostenibilidad del desarrollo. Para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible es crucial que los efectos de desgoteo superen a los de polarización. O sea que estos efectos que al tener crecimiento económico en un sector, esto se traduzca y se pueda extrapolarizar a otros sectores, sea mucho mayor a la concentración del crecimiento en un solo sector. Para esto se requieren estrategias de desarrollo bien diseñadas que considere tanto el crecimiento económico como la equidad social y la sostenibilidad ambiental. La inversión en capital humano mejora la conectividad entre regiones y la promoción de industrias locales pueden ser estrategias efectivas para fomentar un desarrollo más inclusivo. Ok, como ya hemos visto, estos problemas de crecimiento sin desarrollo o el mismo subdesarrollo puede traer problemas de migraciones masivas. El más claro ejemplo es el que atraviesa Venezuela, con el gran éxodo que ha sufrido el país debido a la falta de condiciones de vida y problemas socioeconómicos. El problema de la migración es un fenómeno global que afecta a tantos países desarrollados como en desarrollo, y su estudio es crucial para comprender los desafíos y oportunidades asociados con el desarrollo económico y con el desarrollo social. En el contexto del subdesarrollo, las migraciones pueden ser tanto una consecuencia como una causa de las disparidades económicas y sociales entre diferentes regiones y países. En muchas partes del mundo, las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades económicas, accesos a servicios básicos como la educación y la salud, y la protección entre conflictos y desastres naturales. Sin embargo, las migraciones también pueden ser impulsadas por las faltas de oportunidades locales, la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la falta de derechos básicos, como puede ser problemas de inseguridad, problemas de conflictos, tanto conflictos bélicos como conflictos de criminalidad. En los países en desarrollo, las migraciones internas y externas pueden tener un impacto significativo en el desarrollo económico y social. Por lo tanto, la migración puede generar remesas que contribuyen al crecimiento económico y al alivio de la pobreza en los lugares de origen. Por otro lado, puede provocar desafíos como sobrepoblación urbana, la escasez de recursos, competencia laboral, la segregación social y la exclusión política en los países receptores de estas migraciones. En cuanto a esto, se crea el modelo Harris-Todaro. Este es un modelo que fue propuesto por John R. Harris y Michel Todaro en la década de 1970. Este modelo se basa en la idea de que las personas toman decisiones racionales sobre migrar en función de las oportunidades de empleo y de los salarios en diferentes áreas geográficas. Los principales supuestos de este modelo son la existencia de un sector urbano y un sector rural de la economía, o un sector centro y un sector aledaños. Existe existencia de salarios más altos en el sector urbano debido a la mayor productividad laboral,
esto en comparación del sector rural, costos de migración y búsquedas de empleo, flexibilidad en la movilidad de la mano de obra entre sectores, o sea, libre tránsito entre estos, estos en estos sectores, un libre tránsito entre los factores productivos, en este caso la mano de obra. Este modelo postula que los individuos decidan migrar a las áreas rurales, de las áreas rurales a las áreas urbanas, basándose en la diferencia entre los salarios urbanos y rurales, ajustado por los costos de migración, ¿no? Entonces, esta es la motivación, pero esto tiene un costo que es el costo de traslado de los migrantes. Sin embargo, la disponibilidad limitada de empleo en el sector urbano puede llevar a la sobrepoblación urbana y al desempleo. Eh, en cuanto a la aplicación de este modelo, este modelo es una herramienta valiosa para comprender y analizar los patrones de migración interna en los países en desarrollo. Se centra en cómo las diferencias de los salarios entre las zonas urbanas y rurales, como ya mencionamos, y enfocándose en estos costos de migración. Una de las aplicaciones más importantes del modelo es el análisis del desempleo urbano. En muchos países en desarrollo, las personas migran a áreas urbanas en busca de empleo en el sector formal, como la industria y servicios. Sin embargo, debido a la limitada disponibilidad de empleo formal, muchas personas terminan trabajando en el sector informal o enfrentan desempleo. El modelo Harris-Todaro ayuda a explicar por qué las personas continúan migrando a estas zonas urbanas a pesar de las altas tasas de desempleo, ya que los salarios urbanos siguen siendo relativamente más altos en comparación a los rurales. Además del desempleo urbano, este modelo se utiliza para analizar la informalidad laboral y la pobreza urbana. La migración a áreas urbanas puede conducir a la proliferación de empleo informal, donde los trabajadores carecen de protección laboral y seguridad social. Esto puede perpetuar la pobreza urbana y la desigualdad, ya que los trabajadores informales suelen generar salarios más bajos y tener accesos limitados a los servicios básicos. Entonces, como todo modelo, este tiene sus limitaciones y sus críticas. Entre ellas tenemos tres: la simplificación de la realidad, la ignorancia de factores no económicos y la ausencia de consideración temporal. Cuando hablamos de simplificación de la realidad, esta es una de las críticas del modelo, es que la cual es que se simplifica la realidad al asumir condiciones ideales de competencia perfecta y movilidad perfecta de la mano de obra. En la práctica, los mercados laborales pueden estar sujetos a distorsiones como la presencia de monopolios, oligopolios o barreras legales y sociales que dificultan la movilidad laboral. Además, la información asimétrica y las imperfecciones del mercado pueden influir en las decisiones de migración de manera diferente a lo que produce el modelo. En cuanto a la ignorancia de factores no económicos, el modelo tiende a pasar por alto otros factores importantes que influyen en las decisiones de la migración, como factores sociales, culturales y políticos. Por ejemplo, las conexiones familiares, las redes sociales, los lazos comunitarios pueden desempeñar un papel crucial en la decisión de migrar, independientemente de las diferencias de salarios entre áreas urbanas y rurales. Además de la discriminación, la exclusión, la falta de derechos políticos pueden afectar significativamente las oportunidades de empleo y la integración social de los inmigrantes. O sea, los inmigrantes no solamente, eh, este modelo ignora muchos factores sociales, por ejemplo, perseguidos políticos, desplazados por guerras. Estos no están tomando su decisión de traslado de un país a otro o de una región a otra, sencillamente enfocándose en los salarios o en la remuneración del trabajo que pueden tener en otro país, sino que sencillamente son desplazados por estas otras condiciones. En cuanto a la ausencia de consideraciones temporales, el modelo no tiene en cuenta el impacto a largo plazo de las políticas de desarrollo y las dinámicas económicas en la migración y el empleo. Por ejemplo, las inversiones en educación, infraestructura y desarrollo rural pueden tener efectos significativos en la migración y en el empleo a largo plazo, pero estos efectos no se reflejan adecuadamente en el modelo.
Además, los cambios estructurales en la economía, como la automatización y la globalización, pueden alterar las oportunidades de empleo y los patrones de migración de manera imprevista, lo que no se considera tampoco en el modelo. Básicamente podemos concluir entonces de este modelo que es útil para comprender al menos una parte de los procesos migratorios y de las disparidades regionales entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Es importante reconocer las limitaciones que tiene el modelo y complementarlo con un análisis más amplio que considere una gama mucho más amplia, valga la redundancia, de factores económicos, sociales y políticos. Esto permitirá una comprensión más completa de las dinámicas de migración y el desarrollo económico. Mi nombre es Diego Peña y voy a exponer sobre la crítica del crecimiento de Albert Hirschman. En el campo de desarrollo económico, la teoría del crecimiento equilibrado ha sido un enfoque tradicionalmente utilizado para comprender y promover el progreso de las economías en desarrollo. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de críticas por su falta de realismo, limitaciones analíticas y enfoque dualista, lo que plantea interrogantes sobre su eficacia y relevancia en el contexto actual. En esta presentación exploraremos las razones detrás de la crítica a la teoría del crecimiento equilibrado en el desarrollo económico, destacando la necesidad de un enfoque más integral, contextualizado y dinámico para abordar los desafíos del desarrollo económico en un mundo contemporáneo, a través de un análisis crítico y reflexivo del autor. El autor busca fomentar una comprensión más profunda y una discusión enriquecedora sobre las teorías y enfoques que guían nuestras estrategias de desarrollo económico. La teoría del crecimiento equilibrado tiene varios autores y aspectos. De los principales son Ronstein-Rodan, Nurks, Lewis y Sitowski. En uno de sus aspectos, la teoría resalta la necesidad de que las diferentes partes de una economía en trance de desarrollo se mantengan en armonía para evitar dificultades por parte de la oferta. La industria no debe ir por delante de la agricultura. Los servicios básicos de transporte, energía, abastecimiento de agua, etc., el llamado capital social, deben ser ofrecidos en volumen adecuado para apoyar y estimular el crecimiento de la industria. El autor critica la teoría del crecimiento equilibrado por varias razones. El autor considera que la teoría del crecimiento equilibrado no refleja adecuadamente la realidad y complejidad de los procesos de desarrollo económico. Señala que esta teoría no logra capturar las dinámicas reales de las economías en desarrollo y simplifica en exceso la transición del subdesarrollo al desarrollo. También el autor cuestiona la capacidad de la teoría del crecimiento equilibrado para explicar de manera efectiva cómo romper el equilibrio en situación de subdesarrollo y facilitar la transformación de una economía hacia un estado más avanzado. Considera que esta teoría no aborda adecuadamente las diferencias y desafíos que enfrentan las economías en desarrollo. En el enfoque dualista, el autor critica la teoría del crecimiento equilibrado, ya que postula la coexistencia de sectores tradicionales y modernos de manera independiente. Considera que este enfoque no promueve un desarrollo integral y sostenible, sino que perpetúa divisiones artificiales que pueden obstaculizar el progreso económico. En conclusión, la crítica a la teoría del crecimiento equilibrado en el desarrollo económico resalta la importancia de cuestionar y reevaluar los enfoques tradicionales en la promoción del progreso económico. La falta de realismo, las limitaciones analíticas y el enfoque realista de esta teoría subrayan la necesidad de adoptar perspectivas más flexibles, integrales y contextualizadas para abordar los complejos desafíos del desarrollo económico en la actualidad. Al reflexionar sobre las críticas a la teoría del crecimiento equilibrado, se abre la puerta a la exploración de nuevos enfoques y paradigmas en el estudio y la práctica del desarrollo económico. Es fundamental promover un diálogo abierto y constructivo que fomente la innovación, la adaptabilidad y la sostenibilidad
en las estrategias de desarrollo económico con el objetivo de impulsar un crecimiento equitativo, inclusivo y sostenible en las economías de desarrollo. En última instancia, la crítica a la teoría del crecimiento equilibrado de Hirschman nos invita a repensar nuestras concepciones y enfoques en el desarrollo económico y a trabajar hacia la construcción más dinámicos, relevantes y efectivos para abordar los retos y oportunidades que enfrenten las economías en su camino hacia un desarrollo sostenible y próspero. Vigencia de la economía del desarrollo en los comienzos de los años 90. Por Paul Krugman, el modelo de Big Push de Murphy, Schleifer y Vishny. A finales de los años 80, Murphy, Schleifer y Vishny, en 1989, ofrecieron una formalización del gran empujón muy cercana a la original y que resulta ser bastante reveladora de los aspectos esenciales de la teoría de alto desarrollo. El del gran empujón se puede ver como una demostración minimalista del papel potencial de las externalidades pecuniarias tienen sobre el desarrollo de las condiciones necesarias para que se den estas externalidades y lo que un modelo de externalidades debe incluir. Estas externalidades. Está claro que cuando hay dos equilibrios en este modelo, el paso de uno al otro exige unas externalidades significativas. Esto es verdad incluso si tomamos el salario de una compensación del sector moderno como representativo de la desutilidad de la vida moderna. Es decir, interpretamos la ganancia en salarios cuando los trabajadores pasan. Condiciones necesarias. Hay dos condiciones necesarias para que se generen externalidades en este modelo. La primera es que tiene que haber economía de escala en la producción, es decir, la capacidad que posee una empresa en producir mayor cantidad de producción a un menor coste de producción. Pues, si no hubiera costes fijos en el sector moderno, la rentabilidad de las empresas modernas no dependería del número de otras empresas que estuvieran utilizando las técnicas modernas. La segunda condición es que el sector moderno tiene que poder atraer trabajadores de un sector tradicional que paga salarios más bajos. Lo básico de esta condición es el hecho de que haya una oferta elástica de trabajo en el sector moderno, trabajo que no se estaría empleando en ocupaciones alternativas igualmente productivas. De manera que es la interacción entre las economías a escala y internas y una oferta elástica del factor de producción lo que da pie y de hecho a externalidades. Modelización. Un último elemento que es crucial para escribir un modelo coherente del gran empujón o Big Push es necesario tratar de alguna forma el problema de la estructura del mercado. Mientras hay economías de escala no aprovechadas en el sector moderno, que son de crucial importancia para todo el argumento, habrá que aceptar la necesidad de modelizar el sector moderno como imperfectamente competitivo. En la formulación de Murphy se resuelve el problema suponiendo un conjunto de monopolistas con capacidad limitada para fijar precios. En este caso particular, el supuesto funciona, aunque como veremos no siempre es un buen truco. Lo importante es darse cuenta de que hay que afrontar el problema de alguna manera. Si la teoría de alto desarrollo tiene ese algo íntimamente ligado a la competencia imperfecta, si como han hecho muchos economistas se intenta evitar esta cuestión, se acaba atragantado hasta las rodillas, por así decirlo. Según lo que dice el autor, desgraciadamente no hay modelos generales ni siquiera plausibles manejables de competencia imperfecta. Los modelos tratables siempre requieren un conjunto de supuestos arbitrarios sobre gustos, tecnología, comportamiento o sobre esas tres a la vez. Esto significa que para hacer una teoría del desarrollo uno debe tener la valentía de sentirse un poco tonto, escribiendo modelos que son inverosímiles en sus detalles, para llegar a tener intuiciones convincentes. Esto no es una lección nueva, dice el autor. Los teóricos del comercio lo aprendieron hace más de 12 años, cuando se dieron cuenta que de reconstruir la teoría del comercio para poder incorporar rendimientos crecientes requeriría necesariamente abandonar toda pretensión de generalidad. Los economistas del crecimiento aprendieron la misma lección unos años más tarde. La teoría de alto
desarrollo fracasó porque no dio el mismo resultado.